Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la comunidad Kaizen Force. Hoy les quiero explicar acerca de una nueva característica que nos trae C 7, que es Local Functions. Básicamente lo que nos da Local Functions, a diferencia de un método normal, son dos cosas, ¿no? Uno es la encapsulación, ¿sí? Es decir, va a permitir meter cierta lógica en un método y la diferencia más importante con un método privado es que, a diferencia de un método privado, un private, que puede ser llamado desde cualquier lugar en la misma clase, un local function solamente es reconocido dentro del método en el cual ha sido creado. Vamos a explicarlo a nivel de código para que vean cómo es. Este va a ser un tema muy práctico. Así que vamos a crear una aplicación de consola. Como lo ven aquí, es una aplicación de consola nada más. Hemos creado una clasecita que es local functions y dentro de esa clase hemos creado una clase que es factura. Esta clase factura tiene cuatro propiedades, ¿sí? El ID, la cantidad, un booleano si es con descuento o no y un precio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear una clase que se llame clase public class calcular factura. Vamos a crearlo aquí, ¿sí? Y vamos a agrandar un poco el código para que sea mejor. Entonces, ahí hemos creado la clase factura, ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí es crear un método, un void, que lo que va a hacer es imprimir en consola, ¿ya? Los datos de la factura con ciertos montos calculados, con sobre todo el monto neto, ¿no? Calcular monto neto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear una variable, ¿ya? Vamos a crear una variable, dos variables, una que sea descuento y una que sea IGB. Vamos a poner decimal, descuento, ¿sí? Vamos a inicializarlo con 0, listo. Y otra que sea decimal IGB. Y acá le vamos a poner 0.18. Como es décima, vamos a poner décima. El descuento lo vamos a poner que sea siempre 0. O el 10%, 0.1, ¿sí? Y lo que va a hacer este método es ir factura por factura, que le vamos a pasar aquí. ¿Sí? Recuerden que estas facturas las estamos enviando, es una lista de esta entidad que acabamos de poner en la parte inferior. Entonces lo que vamos a hacer es un for each, ¿sí? Un for each, y vamos a poner que la variable sea factura, aunque podemos dejarla en var, pero vamos a ser un poco más específicos. Vamos a poner acá factura en la colección que nos están pasando. ¿Listo? Hasta ahí no hay nada nuevo, todo lo conocemos, tenemos dos propiedades, dos variables, una es descuento, otra es IGB, y dentro de ella vamos a crear tres variables, subtotal, total y descuento, ¿sí? Vamos a crear estas tres variables, como vemos aquí, subtotal, total y descuento, y estas variables son aquellas que van a almacenar los valores calculados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es crear, y esta es la característica que nos brinda C#, es crear un método aquí, que le vamos a poner void calcular montos, ¿sí? Entonces, como yo ya estoy dentro de este método, yo ya conozco esta entidad que está aquí, ya conozco esas propiedades, y lo único que voy a hacer es poner subtotal es igual a la factura punto cantidad por el precio, factura punto precio, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para el total, con la diferencia de que el total es incluyendo el IGB, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es poner el total agregándole el IGB. Y adicionar a ello voy a crear el descuento. Y el descuento no siempre es aplicado. Entonces lo que voy a hacer es crear una lógica, ¿sí? Un método acá directo, y le estoy diciendo, si la factura tiene descuento, ¿sí? Si esto es verdadero, esto es un booleano, recuerden, si esto es true, ¿ya? Lo que tienes que hacer es total por descuento, ¿ya? Porque ese es el importe, el 10%, ¿cuánto va a ser tu descuento? Y si no, devuélveme cero, ¿sí? Hasta ahí
Esto de aquí es un monto, es un método, una función, un local functions, creado dentro de esta función mayor, de este método mayor, que es calcular monto neto. Entonces, si ustedes me dijeran, oye, pero esto de acá yo lo puedo crear en la parte inferior como un método privado, es verdad, sí se puede. Y de paso solamente los parámetros, porque recuerden, cuando es un método local, yo ya tengo, ya conozco los valores en el cual estoy metido. No necesito pasárselo porque ya lo tengo como referencia, ¿sí? Está referenciado. A diferencia de un método que tendrías que poner aquí los valores como parámetros, ¿no? Entonces, esto es uno, ¿ya? ¿Y cómo se llama esto? Simplemente colocándolo como si fuese un método en la parte superior. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que hago es ocultar esto. Y miren cómo se ve mi método. ¿Sí? Calcular montos, voy, ¿qué hace calcular montos? Y acá puedo ver. Es decir, está encapsulando la funcionalidad. Ahora, como yo quiero imprimir, voy a crear otro método que lo que va a hacer es imprimir. Entonces, ¿qué cosa voy a poner? Es un void, ¿sí? Un simple void con la impresión. Y lo que quiero que vean es lo siguiente. Aquí está el método imprimir. Este método, al igual que el calcular montos, sigue metido dentro del método principal, dentro de la clase, dentro del método principal que es calcular monto neto. Entonces, como les comento, ¿no? Encapsular tu código, ¿sí? Ocultar la lógica de tu código y ordenar, sobre todo esa es la parte importante. Esto es lo que normalmente tú pondrías como una región y lo ocultas. Pero en este caso lo puedes manejar a través de métodos. Y lo que voy a hacer es imprimir y decirle la factura con ID tal tiene un importe de subtotal. Este importe se ha calculado aquí. Y recuerden que como yo estoy llamando a este método, el subtotal no va a ser cero, sino va a ser calculado al momento de que se invoca el local functions. Tanto igual para subtotal, total. Aquí vuelvo a aplicar porque quiero saber si tiene o no tiene descuento y imprimo el importe a pagar, ¿no? Vamos a ejecutar esto, ¿sí? En modo debug, así que lo ejecutamos y vamos a ver qué es lo que pasa. Un momento. Y no va a imprimir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no he invocado a este método, ¿sí? Si bien es cierto, lo he implementado, no lo he invocado. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en la parte superior y voy a poner un imprimir. Entonces lo que voy a hacer es un for each a las facturas, ¿sí? Decirle, oye, quiero que me calcules estos montos y que me imprimas esos datos. Pero ¿qué valores le voy a pasar? Porque acá no me he pasado nada, en el main no hay nada. Entonces en la parte del main voy a invocar esa clase, ¿sí? Me voy a ir a la parte de la clase y lo que voy a hacer es lo siguiente, crear una lista de facturas, ¿sí? Así como vemos, y voy a añadir cuatro facturas, simplemente cuatro facturas. Ahí está, estoy añadiendo la factura 1, 2, 3, 4 con su cantidad, con descuento que es un booleano y con un precio en decimales o lo que ustedes deseen. Y luego voy a instanciar mi clase calcular factura, instancio mi clase calcular factura, que va a ser facturador, y voy a invocar al método que se encarga de hacer eso, calcular facturas. Entonces, como ustedes ven aquí, tienen calcular monto neto, de paso mi lista de facturas, y quien va a hacer el trabajo es esta clasecita que está acá, y va a hacer uso de los local functions, que lo que nos permite, como les digo, es encapsular lógica y a su vez, a diferencia de un método privado, solamente es conocido en esta parte del código, ¿no? En esta parte del código, en nuestro método. Así que ahora sí vamos a ejecutarlo bien y vamos a ver lo que imprimió. Yo le estoy mandando en la parte superior que la ID es 1, la cantidad es 5, sí tiene descuento y es 20.5, ¿sí? Y voy a ver la consola lo que ha impreso, a ver, un momento, y ustedes se van a percatar que dicho y hecho tenemos lo siguiente, la factura es 1, el importe es 102, si ustedes multiplican 5 por 20.5 les sale 102,50, sin IGB, aquí le agrega el IGB, sí tiene un descuento, ¿sí? Porque es con descuento true, y el monto a pagar es 108, esto le está quitando el descuento que es el 10%, ¿sí? El 10% de 120. Entonces, con ello, ¿sí? El for está ahí, el número 2, el 3, el 4, entonces, con ello lo que les quiero explicar es que
a través de local functions podemos encapsular lógica de tal manera de que tengamos un código mucho más ordenado, ¿sí? No es necesario pasar de parámetros, puesto que ya conocemos, estamos dentro del contexto y eso es lo que nos deja saber qué cosa y qué valores vamos a usar, ¿no? Este código lo pueden descargar en nuestro GitHub, así que no se preocupen. Descarguenlo de GitHub, pueden entrar a nuestra comunidad kaizenforce.com, a nuestro Facebook, YouTube, y si tienen alguna duda no se olviden de escribirme. Este es nuestro nuevo blog que lo hemos subido a la nube, ¿sí? Acá ya tenemos todo, estamos en Azure, aquí tenemos nuestra comunidad, acá vamos a subir el repositorio y acá está nuestro canal de YouTube, ¿no? Pueden verlo tranquilamente en cualquier momento. Si tienen alguna duda, se comunican conmigo a través del correo jvargas.ipince@hotmail.com. Eso ha sido todo y espero que les haya servido. Muchas gracias.